Mane, te doy el pase. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias, Mada, por la presentación. Para mí un placer volver a formar parte de este proyecto educativo de ProLíderes. Como saben, nosotros vamos a tener dos clases, es decir, van a tener dos sesiones conmigo, que es una es epistemología y la otra es estética. Hoy vamos a empezar por epistemología, vamos a ver conceptos generales, nos vamos a enfocar en las escuelas particulares, vamos a ver algunas cuestiones más específicas de la epistemología moderna, que es el paradigma que de alguna forma más desarrolla, ¿sí?, esta rama de la filosofía. Y después siempre vamos a tener un bloque hacia el final donde ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarios, acotaciones, dudas que tengan o cualquier inconveniente, ¿sí?, digamos, duda en torno a lo que sería la presentación o a los temas. Y entonces podemos empezar con la presentación, ¿sí? Yo voy a empezar compartiendo pantalla. Por las dudas, chequen que tengan los micrófonos apagados porque muchas veces empieza como a generarse un poco de interferencia. Si hay algo en particular de algún slide en la presentación que realmente necesiten preguntar o comentar porque no se entiende, no hay ningún problema, pueden prender el micrófono y pueden hacer la pregunta, ¿sí? No hay ningún drama. Si no, también pueden utilizar el chat. Yo voy a empezar compartiendo pantalla para que empecemos con nuestra presentación. Perfecto, entonces, clase número uno, epistemología, vamos a entrar en tema. Antes que nada, algunas cuestiones generales en torno a la epistemología, ¿sí? Primero, como siempre, empezamos por la etimología, por cuestiones básicas, para situarnos un poco, por así decirlo, topográficamente, dónde estamos, en qué parte estamos de esta disciplina y sobre todo en qué parte estamos de filosofía, ¿sí? Primero que nada, etimología, bueno, la palabra epistemología está formada de dos partes. Tenemos primero episteme, ¿no?, que viene del griego antiguo, que significa conocimiento, y logía, que significa, bueno, ciencia. Entonces, ciencia de la episteme, ciencia del conocimiento, por así decirlo, ¿sí? Hay muchísimas definiciones, pero nosotros estamos tomando las más abarcativas y las más generales, ¿sí? La epistemología es la disciplina, la rama de la filosofía que va a estudiar los fundamentos, el origen, los modos, los métodos, las maneras y el alcance del conocimiento, ¿sí? Estudia también a su vez, para poder entender lo anterior que recién mencionamos, el contexto histórico, social, objetivo de surgimiento del conocimiento científico. Acuérdense que para la epistemología es muy importante eh, hacer énfasis sobre todo siempre en la cuestión científica, ¿sí?, del conocimiento, y vamos a ver por qué hacemos esto para diferenciarlo de hecho de otras ramas del conocimiento. Estudia también los criterios que definen si un saber pertenece al conocimiento científico o no, que tiene que ver con lo que recién mencionábamos, y trabaja con diversos conceptos, pero se suelen repetir o reiterar los conceptos de verdad, de justificación, de corroboración, de hipótesis, ¿sí?, que como verán tienen bastante relación con lo que es el conocimiento científico en general. ¿Por qué decimos que se enfoca en el conocimiento científico? Porque luego tenemos la nociología, por ejemplo, que también estudia cómo constituimos el conocimiento, pero es mucho más general, es decir, esto podría abarcar conocimiento no científico. Pero en la epistemología hablamos específicamente de cómo conocemos y cómo se constituye el conocimiento científicamente. Entremos ahora en cuestiones más concretas, ¿sí?, que también nos van a ir abriendo las distintas vetas de la propia epistemología. Si la epistemología se hace la pregunta de ¿es posible alcanzar el conocimiento? Esa pregunta se podría responder en dos partes. Podríamos decir que sí o podríamos decir que no. Empecemos con la parte fácil. Si decimos que no, estaríamos en el escepticismo, ¿sí? Es decir, el escepticismo es una rama de pensamiento que va a proponer que, bueno, no es posible alcanzar el conocimiento. Entonces ahí terminaría, ¿sí?, nuestra parte del mapa conceptual. Si nosotros respondemos con que sí es posible alcanzar el conocimiento, surgen ya dos preguntas. Primero, ¿a través de qué medios accederíamos al conocimiento? ¿Y cuál es el objeto de esa verdad? Entonces, primera pregunta, ¿a través de qué medios podríamos alcanzar el conocimiento? Si decimos que el medio es la razón, estaríamos en el racionalismo. Si decimos que los medios son los sentidos, estaríamos en el empirismo. Si decimos que son ambas, es decir, tanto la razón como los sentidos,
estaríamos en el trascendentalismo. Esta es una escuela de pensamiento, después vamos a ver más o menos a quién caracterizamos dónde, ¿no? Pero, por ejemplo, racionalismo pensaríamos en Descartes, empirismo pensaríamos en Hume y trascendentalismo pensaríamos en Kant, ¿no? Que sintetiza las dos anteriores, igual después vamos a entrar en detalle. Entonces, si ahora vamos a la segunda pregunta, ¿cuál es el objeto de esta verdad? Si el objeto de la verdad es una realidad interna, estaríamos en el idealismo. Si el objeto es una realidad externa, estaríamos en el realismo. Si el objeto depende de la acción, estaríamos en el pragmatismo. Y aquí vemos, seguramente les sonarán de nombres, pero escuelas bastante relevantes en lo que es la epistemología y sobre todo contemporánea, ¿sí? Yo voy a hacer una pausa, voy a revisar el chat. Am, ok, solo quería corroborar si no había preguntas con respecto a los temas. Pasemos adelante. Un poco siguiendo la línea de lo que mencionábamos antes, la epistemología también puede ser objetivista o subjetivista. La epistemología objetivista básicamente nos dice que nosotros podemos acceder al mundo de forma objetiva, o sea que podemos tener un conocimiento objetivo del mundo. Es decir, que el conocimiento objetivo del mundo es posible. Es decir, que hay un sentido ya puesto a priori en el mundo y que nosotros podemos llegar a ese sentido. En cambio, las epistemologías subjetivistas nos dicen lo contrario, como lo dice el propio término, es decir, que el acceso al mundo exterior es de forma subjetiva. O sea que el conocimiento que yo tengo del mundo es subjetivo. Y además, y como contrapunto a lo último que mencionábamos en el objetivismo, el conocimiento perdón, el sentido del mundo no está en el mundo, sino que el sentido lo pone el sujeto que conoce. Acá vemos una distinción porque por lo general el subjetivismo se puede confundir con un subjetivismo relativista, por ejemplo, ¿sí? En donde cada individuo va determinando lo que es verídico o no, o el conocimiento de una forma u otra, etcétera. Acá cuando hablamos de epistemologías, hablamos de teorías del conocimiento, es decir, hablamos de subjetividades normativas, ¿sí? Hablamos de modos de todos los seres humanos de conocer, ¿sí? Pero la gran diferencia es que una postura de la epistemología va a decir, el sentido del mundo ya está en el mundo y yo puedo acceder al sentido del mundo tal como es, yo puedo conocer el mundo tal como es. Pero la epistemología subjetivista va a decir, el sentido del mundo lo pone el sujeto, porque el sujeto, la conciencia es la productora de sentido. El mundo puede existir, no existir, puede tener un sentido, un no sentido, lo que sea, pero es el sujeto el que decodifica y el que le entrega ese sentido, ¿sí? Al mundo. O sea, depende del sujeto. Y ahora vayamos avanzando en una muy breve genealogía, ¿sí? De lo que sería la historia de la epistemología o los fundamentos históricos de la epistemología. ¿Sí? Tenemos básicamente tres grandes momentos, ¿sí? Tenemos la antigua Grecia, donde surge el concepto de epistemología, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Tenemos la modernidad, donde la epistemología tiene un auge magnífico, porque sobre todo vamos a ver cómo se conjuga con lo que es la revolución científica y cómo revolución científica y epistemología básicamente se van desarrollando de la mano, ¿sí? Y luego tenemos el siglo XIX y el siglo XX, donde ya van a empezar a aparecer paradigmas como el realismo, el pragmatismo, y bueno, hoy si viéramos la epistemología tendríamos también un panorama que de alguna forma deriva de estas escuelas de pensamiento. En esta presentación nos vamos a enfocar más que nada en la epistemología moderna, porque de alguna forma es una intersección entre ambas, ¿sí? Además es el periodo donde más betas tiene y donde más se desarrolla lo que es la teoría, ¿sí? De la epistemología. Empecemos entonces con nuestros momentos. Dijimos que la epistemología surge o tiene sus raíces, mejor dicho, ¿sí? En la antigua Grecia, y había básicamente en la antigua Grecia como una diferenciación entre episteme, que es el conocimiento reflexivo elaborado con rigor, y la doxa, que es el conocimiento, digamos, más vulgar, más ordinario, ¿sí? Es decir, ya había una distinción entre los tipos de conocimiento. Con Platón surge
seguramente lo conocerán, el llamado mundo de las ideas y luego el mundo de los objetos visibles, que esto es una forma de epistemología porque obviamente tiene que ver con cómo conocemos el mundo, ¿no? En contraposición al mundo de las ideas y a la teoría platónica de las ideas, Aristóteles había contrapuesto una teoría mucho más, si se quiere, ¿no? Más materialista, en el sentido de que se contrapone a ese idealismo platónico, en donde primero vienen los objetos, o sea, viene primero el mundo sensible y luego el mundo de las formas. De hecho, aquí como pequeño detalle un poco más anecdótico, nosotros tenemos, se ve el zoom, ¿no? Cuando yo hago zoom, Sí se ve, Sí, se profesora. ve. sí, perfecto, genial, solo por las dudas así me aseguraba. Bueno. Esta imagen, que seguro la conocen, esta pintura de Rafael, la Escuela de Atenas, es una imagen emblemática porque, bueno, como ven, nos enseña la Escuela de Atenas, justamente donde están, bueno, todos los filósofos, ¿sí? Desde Hipatia hasta Demócrito, Anaxágoras, Anaximandro, Sócrates, Alejandro Magno, etcétera. Y aquí es muy interesante porque Rafael lo pinta Platón señalando, se ve el dedo, ¿no? de Platón señalando hacia arriba, es decir, señalando al mundo de las ideas, y Aristóteles con la mano hacia abajo, es decir, señalando el mundo sensible, ¿no? Como con un pequeño detalle, con una pequeña decisión estética, ¿no? Rafael ya nos cuenta un poco y nos resume de alguna forma, ¿no? La filosofía de cada uno, ¿no? La orientación, la directriz filosófica de cada uno de los filósofos. Esto un poco para hacer el nexo con la clase del sábado que viene cuando entremos en estética. Ahora, Antigua Grecia. Ahora pasemos a la modernidad y a la revolución científica. Acá vamos a hablar un poco más porque acá es donde la epistemología de alguna forma cobra, ¿sí? Un desarrollo muchísimo más profundo por, bueno, razones objetivas y subjetivas, podríamos decir, ¿no? La modernidad y la revolución científica, acá ya vamos a ver muchísimas tendencias filosóficas, epistemológicas. Aquí tenemos un pequeño pantallazo de algunas de las grandes figuras de la revolución científica, de la epistemología, de la teoría del conocimiento modernos. Lo tenemos a Bacon, a Descartes, a Kepler, a Galileo, a Newton, a Leibniz, a Pascal y a Fermat, cada uno de ellos grandes representantes, ¿no? de sus ámbitos de estudio y quienes introdujeron muchísimos cambios, digamos, emblemáticos en lo que sería la teoría del conocimiento y el desarrollo posterior de la propia modernidad. Entremos en revolución científica y epistemología para ver, digamos, cómo están relacionadas y cuáles son los cambios que introducen en la epistemología y en la teoría del conocimiento y en los modos que tenemos de conocer el conocimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, la revolución científica, cuestiones históricas. La revolución científica surge más o menos en las últimas décadas del siglo XVI. También hay un pequeño momento que se llama el Renacimiento científico, ¿sí? A finales ya del 1500, en donde se hablaba ya de como una pre-revolución científica, ¿sí? Renacimiento científico en donde ya aparecen las vetas, ¿no? de la revolución científica. Entonces, últimas décadas del siglo XVI, sus impulsores cambian radicalmente la percepción que tenemos del mundo. ¿Sí? Cambia radicalmente debido a los nuevos desarrollos, investigaciones, descubrimientos, la relación que el sujeto tiene con el mundo, la relación que el sujeto tiene con el mundo que le rodea, el modo en el que el sujeto se ve a sí mismo ahora en ese mundo, la relación que ahora el sujeto percibe que tiene con su mundo en el que vive, ¿no? Obviamente se empiezan a romper esos moldes aristotélico-escolásticos que habían predominado en el medioevo, ¿sí? Sobre todo había una fuerte influencia de lo que era la teoría aristotélica, ¿sí? De concepción del universo y demás. Y entonces se empiezan a reintroducir esto como un derivado también del propio Renacimiento, muchísimos elementos de la teoría cósmica, de la física, ¿sí? de las ciencias, como se habían percibido en la antigua Grecia, ¿sí? Como por ejemplo la teoría heliocéntrica, ¿sí? Que ya tenía sus indicios en la antigua Grecia y que Copérnico la reintroduce y que en la época de la Revolución Científica también empieza a cobrar relevo, ¿sí? Y
empieza a plantear la revolución científica claramente un nuevo modo de hacer ciencia. De alguna forma acá, progresivamente, la ciencia empieza a tener una autonomía, ¿sí? Se empieza a separar cada vez más de la religión. Es decir, como el sujeto empieza a trabajar su relación con lo real a través de investigaciones, de experimentos, de descubrimientos, empieza cada vez más a desarrollarse una ciencia cada vez más auténtica, cada vez más autónoma, que ya no depende de ciertos estándares predeterminados, sino que la propia experimentación es la que va guiando el conocimiento, ¿sí? En esta época tenemos obras que caracterizan digamos, justamente, ¿no? La época, el desarrollo científico de la época. Tenemos, por ejemplo, a Copérnico, que ya había publicado en 1543 sobre los movimientos de las orbes celestes, ¿sí? Y de alguna forma se marca como el fin de la revolución científica con la última obra así emblemática también de Isaac Newton, los principios, ¿sí? De 1687. Las nuevas introducciones que hace la revolución científica están relacionadas con todas las áreas, ¿sí? De la ciencia, es decir, biología, física, anatomía, química, digamos, incluso muchos de los descubrimientos y las teorías tienen vigor hasta el día de hoy, como por ejemplo las leyes de Newton, ¿sí? La física newtoniana. Entonces, cuando dijimos que se empieza a desarrollar una ciencia cada vez más autónoma, esto también tiene que ver con el conocido, seguramente lo identifican, que es el método científico. En la época moderna, dentro del contexto de la revolución científica, empieza a aparecer lo que se conoce como el método científico. Hay un método para hacer ciencia que tiene que ver con, primero, un análisis hipotético deductivo, la matematización, ¿sí? El empirismo, la experimentación. Se empieza a desarrollar también una comunidad científica, se empieza a institucionalizar la propia ciencia, ¿sí? Entonces, el mundo ya no se explica dentro de los marcos escolástico-aristotélicos, sino que se empieza a explicar de acuerdo a los nuevos descubrimientos que me va dando a mí la experimentación, se empieza a explicar a partir de la matemática, que es como el nuevo lenguaje del mundo, ¿no? Incluso si nosotros recordamos a ese hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci, que nos mostraba un hombre totalmente en armonía, ¿no? Con esa matemática del mundo, en donde todas las proporciones coinciden, ¿no? Matemáticamente, las proporciones del cuerpo, ¿no? De la anatomía. um, Tienen un fundamento fuerte matemático y que a la vez coincide de alguna forma con una matemática oculta en la estructura del universo, ¿no? Podríamos decir. Es decir, la matemática se vuelve el lenguaje por antonomasia de este nuevo mundo. Entonces, yo empiezo a decodificar la naturaleza a través de su código, ¿no? Si el universo estuviera, lo pensáramos en términos de programación, ¿no? Yo entendiendo el lenguaje matemático del mundo, yo lo empiezo a decodificar, porque ya conozco su lenguaje, ¿sí? Entonces todo se empieza a ver en términos físicos, matemáticos, la experimentación guía a los investigadores en ir, ¿no? Desarrollando esas investigaciones, se empiezan a hacer experimentos. Una figura clave de esta época eh, es Galileo, por ejemplo, ¿no? Galileo, que es uno de los padres básicamente del método científico, que si se acuerdan esta como pequeña historia que se cuenta, ¿no? Que Galileo sube a la torre de Pisa y va a hacer un experimento con sus estudiantes para, de alguna forma, romper con la física aristotélica, ¿no? La física aristotélica decía que Perdón, perdón, no sé si hay alguien hablando. Disculpa, Rubén, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya. Este solo controla acá. Ya, mire, este es el cuarto de sentar. Y los tubos que unen externa son de media. Claro, se supone que dar una múltiple que compre con no. No sé si hay alguna forma.
técnica, por favor, de cerrar el micrófono, así podemos continuar. A ver ahí. Ok. Entonces, la física aristotélica, muchas gracias. La física aristotélica nos decía que un objeto va a caer más rápido al suelo si lo lanzamos dependiendo de su peso. O sea, cuanto más pesado es un objeto, más rápido debería caer. Eso sería la física en términos de la teoría del tiempo, ¿no? Y, a ver, Quizás Magda pueda silenciar su micrófono. ahí ya está. Hola Rubén, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Rubén, estás interrumpiendo la clase, por favor, cierra tu micrófono. Buenos días. Considero que el señor Rubén no puede escucharnos y creo que el procedimiento es que eh, haya un apoyo técnico para silenciarlo. Sí, porque yo desde aquí no lo puedo hacer porque yo no administro la sesión. Pero, a ver, no sé si Magda estará por ahí. Claro, el host solamente puede silenciar. Yo, a ver, Más o menos a qué altura lo pondrás. Oh, ¿dónde va a salir? Bueno, esto va a estar, va a estar. esperemos que Magda nos escuche en este momento. Voy a llamarle a Magda ahora. Y Sí, por favor, si alguien tiene el número para que se acelere el proceso. Ya está pasando. Ah, ok. sí, Magda, disculpa las molestias, pero estamos teniendo un problema técnico. Sí. Oh, está bien. Rubén, ¿nos escuchas? Creo que no, ¿verdad? Si no, Rubén, si nos llegas a escuchar, puedes dejar tu pregunta, tu consulta por el chat de acá del Zoom y lo podemos atender ahí. No, continuamos, por favor. Magda, el problema es que Rubén tiene el micrófono abierto y se escucha toda la conversación e interfiere con la clase. En realidad no es que tiene una pregunta. Ah, ok, está bien. Listo. Ok. Sí. Y yo no podría silenciarlo porque no soy. Ahí está, perfecto, ahí lo vi. Genial, muchas gracias, Magda. Y bueno, disculpen todos entonces por el problema técnico. Volvemos con nuestra sesión. Ahí está. Entonces, estábamos en el experimento de Galileo, ¿sí? Volvemos con eso. Entonces, básicamente lo que hace Galileo es para refutar la física aristotélica, se sube a la Torre de Pisa, toma dos, si no me equivoco, eran como dos pelotitas o dos piedras, una muy pequeña y una muy grande, y las lanza, ¿sí? Desde la torre, básicamente, de enfrente de sus estudiantes, y prueba lo siguiente, ¿no? Que independientemente del tamaño de cada una de las piedras, ambas caen al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que se refuta con la experimentación, ¿no? De facto sobre la Tierra, a partir de la experimentación científica, una teoría, ¿sí? En este caso hablamos de una teoría de la física. Y lo más importante de la epistemología
dentro de este contexto de modernidad, porque hablamos de modernidad, como saben, desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, pasando por la Ilustración y llegando al Romanticismo, más o menos en este recorte hablaríamos de modernidad. La modernidad hoy no nos toca, pero que es un tema que yo personalmente trato mucho también, es el tema de la subjetividad. La modernidad está muy caracterizada por el desarrollo de la idea del sujeto de la subjetividad, no solamente en su noción política, sino o sea, atravesando las distintas áreas del saber y llegando a la epistemología. Es decir, que el sujeto en la modernidad también tiene una implicancia en el modo que tenemos de concebir la epistemología, es decir, el sujeto está directamente implicado en la constitución del conocimiento en la modernidad. Porque aquí no vamos a entrar de lleno, porque si no, digamos, tendríamos que hacer una sesión de por lo menos 3 horas, pero vamos a ver por lo menos las pinceladas más generales, ¿sí? Hay una pregunta que se hace Husserl, por ejemplo, en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que es la siguiente, ¿no? En la medida en la que es la razón cognoscente la que determina lo que es, ¿pueden separarse acaso la razón y lo que es? Es una pregunta clave la que está haciendo Husserl. A ver, toda la modernidad está atravesada por la pregunta por el conocimiento. La revolución científica está atravesada por la pregunta por el conocimiento. La pregunta por el conocimiento es una pregunta fundamental en la epistemología. Pero en la modernidad, la pregunta es la siguiente: si la razón es la que determina lo que es, ¿cómo puede separarse la razón de lo que es? ¿No? Es decir, si volvemos un poco a este cuadro que teníamos antes, claramente estaríamos en una beta subjetivista, en donde la razón es la que determina lo que es, ¿sí? Es el sujeto el que impone el sentido o constituye. A mí no me gusta mucho el término construcción porque suena como que no existe y uno está como armando un artefacto, ¿no? Un artificio, pero constitución tiene un sentido mucho más fenomenológico, mucho más trascendental, así que de hecho es el término que utilizaba Kant cuando hablaba de la constitución del sentido, ¿no? Entonces, modernidad, metafísica más epistemología y subjetividad son tres conceptos intrínsecamente ligados en esta etapa de nuestro estudio de la epistemología, ¿sí? Es más, si se fijan, aquí aparece un nuevo término que es el de metafísica, y ustedes dirán, ¿pero qué tendrá que ver la metafísica con la epistemología? Es una pregunta válida. Pero la metafísica, obviamente aquí, y ya haremos algunas explicaciones, no la entendemos en el sentido literal o en el sentido más, incluso si se quiere, esotérico, ¿no? Del término. Bueno, metafísica es un concepto bastante polisémico, bastante amplio, porque, bueno, metafísica, más allá de lo físico, podría significar muchas cosas, ¿sí? O sea, tendremos una beta muy amplia. Pero aquí hablamos de metafísica en el sentido filosófico epistemológico del entendimiento. ¿Y por qué? Y ahora vamos a ver por qué metafísica y teoría del conocimiento o metafísica y epistemología pueden estar relacionadas. Entonces, la metafísica es, como dijimos, la rama del conocimiento, la rama de la filosofía, que se encarga de estructurar, podríamos decir, las ideas o los principios básicos a través de los cuales conocemos lo real, a través de los cuales entendemos lo real. ¿Sí? Para Descartes, por ejemplo, la metafísica era la primera parte de la verdadera filosofía porque ahí estaban los principios del conocimiento, ¿no? Habermas define, por ejemplo, la metafísica como la tradición del idealismo filosófico que va desde Hegel hasta Platón y que pasa por Plotino, Descartes, Spinoza, Leibniz, Fichte, Schelling, etcétera, etcétera. Los aspectos claves del pensamiento metafísico son pensamiento identitario, idealismo, filosofía como filosofía de la conciencia y concepto fuerte de teoría. Y, y ahora vamos a ver por qué se relaciona con la epistemología. Lo uno y lo múltiple son dos, podríamos decir, estructuras o una relación que es clave a la hora de entender la metafísica. Y con este ejemplo quizás se va a entender mejor. ¿Por qué dice que lo uno y lo múltiple están relacionados? Y lo múltiple se subordina a lo uno en la metafísica. Porque cuando yo digo idea de verdad, por ejemplo, ¿no? La verdad en mayúscula, esa verdad en mayúscula
no es esta verdad o aquella verdad o la otra verdad. Es una idea metafísica de verdad, podríamos decir esa idea del mundo platónico de las ideas, ¿no? Ante la cual todos esos múltiples acontecimientos, nociones, fenómenos, de verdad se corresponden o no a esa idea, podríamos mal llamarla arquetípica de verdad, pero quizás se entienda un poco mejor. ¿Sí? Entonces, esa idea de verdad está a su vez en todas las ideas de verdad y a la vez todas ellas se definen en relación a una idea de verdad, ¿no? Lo mismo podría pasar con el concepto de justicia, lo mismo podría pasar con el concepto de belleza, lo mismo podría pasar con el concepto de arte, ¿no? Porque cuando uno dice la belleza, bueno, ese concepto de belleza en mayúscula es una idea metafísica, a la cual después corresponden o no corresponden los fenómenos que nosotros vemos, ¿no? Entonces, con el conocimiento pasa lo mismo. Porque, a ver, la metafísica, acá de hecho voy a dejar de compartir pantalla, que quizás voy a explicar un poco esquemáticamente, ¿sí? La metafísica, como dijimos, acá hago una pausa y después volvemos a la presentación, ¿sí? Porque me desvío un poco y después volvemos. La metafísica dijimos que es la disciplina o la ciencia, ¿sí? O la rama de la filosofía que quiere entender los principios primeros a través de los cuales nosotros conocemos lo real o explicamos lo real o entendemos lo real. En la antigua Grecia, si recuerdan la metafísica de Aristóteles, Aristóteles explicaba lo real, o sea, de nuevo, su metafísica, o sea, su explicación o su definición de principios para poder entender lo real, era ese concepto, si lo recuerdan, llamado hipokeimenon. Aristóteles había definido al hipokeimenon como ese principio, ese sustrato que estaba en la base de lo real. De hecho, el término hipokeimenon, hipo es debajo o, claro, por debajo, iba a decir under en inglés, bueno, debajo, y keimenon, ¿no? Lo que hay. Entonces, lo que está debajo de lo que hay, que es el equivalente de lo que después se va a acuñar como subjectum. ¿Sí? Que después con Descartes ya lo vamos a desarrollar un poco más. Entonces, en la antigua Grecia, la metafísica, o sea, la explicación de los principios a través de los cuales conocemos lo real, fíjense cómo metafísica y conocimiento están relacionadas, era el hipokeimenon. En la modernidad, cuando yo tengo que explicar lo real, yo no puedo explicar lo real con un concepto de lo real, como eran Aristóteles, sino que tengo que explicar lo real desde el sujeto, porque ya estamos en la modernidad. Y es el sujeto quien define justamente el sentido de lo real. Si se acuerdan, en su máxima expresión, la revolución copernicana de Kant, ¿no? Empiezo por el sujeto en lugar del objeto. Entonces pasamos de una metafísica del ser, en la antigua Grecia, a una metafísica de la subjetividad. Porque si metafísica era, de nuevo, la disciplina o la rama de la filosofía a través de la cual establecemos principios o ideas con las cuales explicamos y conocemos lo real, entonces mis principios y mis ideas con las cuales conozco lo real en la antigua Grecia estaban en la cosa, estaban en la sustancia, y en la modernidad ya están en el sujeto. Y ahí volvemos a nuestra presentación. Perdón, ahí. Ahí está. Volviendo a nuestra presentación, vuelvo a poner pantalla completa. Pasamos de una metafísica del ser a una metafísica de la subjetividad. Y aquí en el contexto de la metafísica de la subjetividad tenemos tres grandes pensadores, ¿sí? Modernos, que cada uno de ellos de alguna forma desarrolla una etapa de esta metafísica, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco sobre todo en los dos primeros, ¿sí? Porque Hegel va a ir hacia la rama mucho más del sujeto y de la historia, ¿sí? No tanto en la teoría dura del conocimiento, como es sobre todo el caso de Kant, pero también de Descartes. Con Descartes tenemos la primera etapa de esta epistemología fundamentada en el sujeto, ¿sí? Esta primera etapa también de una metafísica de la subjetividad, es decir, de una teoría del conocimiento explicada a través del sujeto o cuyo punto de partida es el sujeto. Estamos en la época del barroco, ¿sí? Modernidad eh, media, podríamos decir, ¿sí? Primera, un poco media, ¿no? Porque si comenzamos desde el Renacimiento, el barroco vendría un poco después.
Con Kant ya tenemos un sujeto trascendental, y ahora igual vamos a entrar en ello, ¿sí? Ya estamos en la época de la Ilustración, y con Hegel tenemos un sujeto sustancia, ¿sí? Ya estaríamos en la época romántica. Entonces, pensadores claves a la hora de hablar de epistemología moderna y a la hora de hablar del rol que tiene el sujeto, ¿sí? En lo que es la configuración de la epistemología o de la teoría del conocimiento. Primer pensador, seguramente conocido por todos ustedes, René Descartes. René Descartes, que es el padre del racionalismo e incluso del pensamiento moderno, ¿sí? De hecho, Hegel lo llama a Descartes un héroe del pensamiento. Es el filósofo literalmente acuñado como el padre de la modernidad porque comienza a partir de Descartes emblemáticamente un modo de filosofar, un modo de desarrollar la teoría del conocimiento, de desarrollar la investigación científica, etcétera, explícitamente, ¿sí? En torno al sujeto. Ah, donde la plataforma de desarrollar el conocimiento, la filosofía, va a ser la subjetividad. Si se acuerdan, y bueno, para aquellos que lo conozcan o que hayan leído a Descartes, Descartes quería volver a construir el edificio del conocimiento. Descartes decía que en el edificio del conocimiento estaba construido sobre arena movediza, ¿sí? Sobre arcilla, entonces en cualquier momento podría, bueno, desplomarse, ¿no? Entonces, lo que pensaba hacer Descartes era, bueno, tirar abajo ese edificio, porque total está sobre bases endebles, y volver a construirlo a partir de bases firmes. Entonces, si yo tengo que volver a construir el edificio de la ciencia y del conocimiento, tengo que comenzar por bases de las cuales no puedo dudar, porque si no, estaría en la misma situación del edificio sobre arcilla, ¿no? Entonces, tenía que llegar Descartes al primer conocimiento, al primer principio, perdón, del cual no es posible dudar. Descartes lleva a cabo esa famosa, ese famoso ejercicio, ¿no? Del genio maligno, donde él dice, bueno, imaginemos que hay un genio maligno que me engaña, que todo lo que yo veo es una ilusión, ¿sí? Incluso mi cuerpo, ¿sí? No es real, puedo dudar de todo, dudo de mi cuerpo, de lo que me rodea, dudo de esos otros hombres, ¿sí? que veo caminar, dudo de todo. Pero hay algo de lo que no puedo dudar, y es que dudo, y si dudo, pienso, y si pienso, entonces existo. Descartes encuentra a través de la duda metódica, que es su método científico, ¿sí? El primer principio de la filosofía, que es el cogito, fundando una época de metafísica, una época donde la teoría del conocimiento tiene como tema principal a la subjetividad, ¿no? Y entonces, fíjense que todo el ejercicio que hace Descartes es un ejercicio racional, o sea que la razón es el medio para poder llegar a la verdad. La razón a la cual el propio Descartes también llamaba la lumen naturale, ¿no? La luz natural que como decía él, solo me puede conducir a la certeza, ¿no? Es decir, todo lo que hace la luz natural solo me puede conducir a la verdad, ¿no? Descartes trataba de encontrar también ideas claras y distintas, como las llamaba él, ¿sí? Encontrar lo más claro, lo más distinto, de lo cual no se pueda dudar en lo absoluto. Y esta frase, esta formulación emblemática, ¿no? De la historia de la filosofía, el cogito, ergo sum, ¿no? Que es una frase que aparece en el discurso del método, aparece en las meditaciones metafísicas, es una frase que atraviesa claramente la filosofía cartesiana, porque claro, se fundamenta el ser en el pensar. ¿Y el pensar de quién es? De un sujeto. Entonces yo fundamento la existencia a partir de algo, de una actividad, de un cogitare que sucede en un sujeto, ¿no? Y esto claramente, si Descartes dice, y veámoslo aquí también, ¿no? Como dice Todorov en su libro El espíritu de la ilustración, el conocimiento tiene dos únicas fuentes, la razón y la experiencia, ¿no? Ambas siendo accesibles a todo el mundo. Obviamente que Descartes descarta los sentidos porque los sentidos no le pueden conducir a un buen lugar. Vieron que Descartes también hacía muchos ejercicios bueno, digamos, formas donde se evidenciaba la falacia de los sentidos, donde, por ejemplo, no sé, él decía, claro, cuando yo estoy en un bote y están los remos,
cuando llevó el remo a entrar al agua, vieron que el reflejo de la luz y del agua hace que parezcan como quebradas, ¿no? Pero eso no es que el remo está quebrado, sino que es una ilusión. Entonces dice Carlos, bueno, yo no puedo confiar en mis sentidos, ¿sí? Porque los sentidos me engañan. Entonces me aferro a la razón para poder llegar o sea, la razón, y fíjense, y no al recurso divino, que es algo extremadamente controversial para la época, ¿sí? Es decir, parto de la propia subjetividad para llegar al conocimiento. Y de hecho, Descartes siempre decía, la verdad no se puede dar de golpe, no puede estar revelada, sino que es un ejercicio interno, individual, solitario, que yo lo tengo que ir trabajando metódicamente a través de la duda metódica hasta llegar a ese punto. Y de hecho, la duda metódica, esto es fundamental para comprender a Descartes, no va por el escepticismo, o sea, no es que dudo de todo y ya, no, es dudo de todo hasta que encuentre aquello de lo que no puedo dudar, que es el propio dudar, que es el propio pensar, que es el cogito, ¿no? Y, am, como dijimos, ¿no? Un ejercicio de búsqueda de la verdad que parte claramente del sujeto. Y después hay otra cuestión, que es que Descartes, cuando declara que, vieron que esto no sé si lo recuerdan, pero Descartes básicamente declara como dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, ¿no? Claro, él dice, yo descubrí que soy una cosa que piensa, ¿sí? Entonces, soy una cosa que piensa y todo lo que no es la cosa que piensa, o sea, la res cogitans, es la cosa extensa, o sea, la res extensa. El mundo, los animales, lo real, ¿sí? Etcétera. Y esto de alguna forma sumerge a Descartes en ese, bueno, en ese famoso dualismo, ¿no? Donde Descartes al final origina lo que se conoce en filosofía como el problema de las otras mentes, donde, bueno, Descartes justifica su propio pensar, por ende su propio existir, pero no... Pasa, es que no le sientes bonito porque no está siempre. Hay otro micrófono encendido. A ver. Ya Ok. silenciaron ya. Ok, gracias. Vieron que por eso les comentaba, estén seguros de que tienen los micrófonos apagados porque sé que esto siempre sucede en algún momento. Somos más de 100 en la reunión, así que de alguna forma u otra seguramente iba a pasar. Entonces, bueno, Descartes justifica su propio pensar, pero claramente no puede justificar la existencia de las otras mentes, ¿sí? Y entonces se encuentra de alguna forma en este dilema, ¿sí? De la filosofía, donde, bueno, puede justificar la res cogitans, pero no puede justificar la res extensa, así que es el mundo exterior. Pasemos ahora, es más, si se acuerdan, este esquema que habíamos visto, a Descartes lo tenemos aquí, ya lo vimos, en racionalismo. Ahora vamos a entrar en empirismo, es decir, la corriente de la epistemología de la teoría del conocimiento que cree que el medio para poder alcanzar el conocimiento del mundo es a través de los sentidos. Y aquí obviamente hablaremos de Hume. Entonces, con Hume, David Hume, tenemos la corriente empirista, así que nos dice que todo conocimiento humano proviene de los sentidos y de la experiencia sensorial, ¿sí? De los sentidos. Tiene un cierto, digamos, tiene ciertos rasgos de escepticismo, ¿sí? El empirismo, porque de alguna forma siempre, al final, digamos, afirma que el conocimiento de las cosas en su totalidad no es posible, ¿sí? Y ahí se derivan, bueno, otras ramas también del empirismo, pero termina por lo general cayendo en un cierto escepticismo porque al enfocarse más en la existencia, es decir, en las cosas, es decir, en el mundo real y no tanto en lo a priori, en las esencias, ¿sí? En el mundo subjetivo, de alguna forma siempre termina llegando a estadios escépticos o incluso muchas veces relativistas, ¿no? Rechaza la noción de las ideas innatas o también de las ideas a priori, ¿sí? De las estructuras a priori. Y las percepciones pueden ser fuertes, va a decir Hume, o sea, impresiones, o débiles, que son ideas, copias de las impresiones, ¿sí? Las ideas también son simples o complejas, y las pasiones gobiernan el comportamiento humano, ¿sí? Y imagínense que ya vimos básicamente dos tendencias opuestas, ¿no? Es decir, aquella que defiende que el único modo para poder llegar al conocimiento es a través de la razón, y ahí vemos a Descartes,
con Hume es solamente a través de los sentidos. De hecho, seguramente recordarán a Hume también por reintroducir esta idea de la tabula rasa, ¿no? Esta idea de que, bueno, el individuo, justamente por eso se rechazan las ideas innatas y las categorías a priori, el individuo viene, ¿no?, al mundo vacío, como una tabula rasa, y se forman constantemente las impresiones desde afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, desde la realidad exterior hacia el sujeto. No es que el sujeto es el que determina lo real. Y ahí ya entraríamos justamente en Kant, ¿no? Como alguien que es posterior a Hume y, como veíamos en nuestro esquema de aquí, Kant sintetiza lo que vimos de Descartes y lo que vimos de Hume. Es decir, ambas tendencias sintetizadas constituyen lo que conocemos como el trascendentalismo, ¿sí? Y de hecho vamos a ver por qué trascendentalismo. A ver, repaso. Descartes, padre del racionalismo, el conocimiento se alcanza a través de la razón. Hume, representante del empirismo, el conocimiento se alcanza a través de los sentidos. Kant viene a sintetizar ambas, lo que nos diría que básicamente no es una o la otra, sino que es una y la otra. Es decir, tanto los sentidos como la razón participan en el proceso de constitución del conocimiento del sujeto cognoscente, ¿sí? Y vamos a ver por qué propone esto justamente Kant. Entonces, Kant inaugura, sintetizando, como dijimos, el empirismo y el racionalismo, el trascendentalismo, ¿sí? Sigue la línea que había comenzado Descartes, es decir, sigue la línea del paradigma nociológico, y ya dentro del contexto ilustrado, nutriéndose de los elementos también del propio idealismo, va a proponer el trascendentalismo. ¿Por qué se llama trascendental? No por una, es un poco como con la metafísica, son conceptos un poco polisémicos. Lo trascendental en filosofía, específicamente en epistemología, tiene que ver con las condiciones de posibilidad que están en el sujeto, que trascienden al sujeto para llegar al objeto, ¿sí? Esto ahora se va a entender un poco mejor, pero tiene que ver con teoría del conocimiento. Lo trascendental tiene que ver, como dijimos, con las condiciones de posibilidad de conocimiento que están en el sujeto, que lo trascienden hacia el objeto, ¿sí? Se podría entender de esta forma, si lo pensamos un poco incluso visualmente. Entonces Kant va a proponer al sujeto trascendental, y ahora vamos a ver por qué. ¿Y cuál es la innovación grande de Kant? A ver, varias cosas. No solamente Kant va a decir que no era una o la otra, como dijimos, ¿no?, sino que son ambas, es decir, el conocimiento parte de los sentidos, pero no termina con los sentidos, ¿sí? Es decir, empieza con los sentidos, pero se completa con la parte racional, ¿sí? Se sintetiza el racionalismo, o sea, lo a priori, y el empirismo, o sea, lo a posteriori. El conocimiento requiere de una primera etapa sensorial, la estética, y una segunda etapa racional, el entendimiento y la razón. Básicamente, si lo pensáramos un poco visualmente, o gráficamente o más sintéticamente, las impresiones nos vienen de los sentidos las captan, ¿sí? Es decir, las afirmamos, están ahí, las captamos a través de los sentidos. El entendimiento ordena esa información, la procesa, ¿sí? Y después al final la razón extrae los principios. La razón es superior al entendimiento, extrae los principios, desarrolla las conclusiones y es como el estadio. Entonces tenemos como estos tres momentos, ¿no? La parte sensorial, el entendimiento y la razón. Pero ¿cuál es la clave en Kant? Es el llamado por Kant mismo, es el giro copernicano kantiano. Si nosotros enfoquémonos en el término, ¿no? El Copérnico había revertido el modo de entender, ¿sí?, la disposición del planeta Tierra en la Vía Láctea, ¿no? Pasamos de un paradigma, con Copérnico pasamos de un paradigma geocéntrico, o sea, el planeta Tierra en el centro, a un paradigma heliocéntrico, ¿no? Cambia el centro, básicamente. Entonces, revolución copernicana implica cambiar un centro. Revolución copernicana en el conocimiento implica cambiar el centro del conocimiento. Kant dice, el sentido de lo real no está en el objeto. O sea, el sentido del objeto, la categoría para poder entender al objeto, no está en el objeto. Y acá recordemos lo que dijimos de Aristóteles, ¿no?, cuando explicaba lo real a través de la sustancia.
¿sí? O sea, del afuera, se explica el afuera con el afuera, no participa el sujeto ahí. Eh, Kant dice, claro, yo no puedo explicar el objeto a través del objeto. Las categorías para poder conocer al objeto no están en el objeto, están en el sujeto. Las condiciones de posibilidad de conocer al objeto no están en el objeto, están en el sujeto. En el sujeto están las condiciones de posibilidad del conocimiento. Entonces, giro copernicano de la teoría del conocimiento. Para poder conocer al objeto, yo tengo que conocer, de hecho, primero el sujeto, porque ahí están las categorías a priori sintéticas, las condiciones de posibilidad de conocer. Las condiciones de posibilidad, fíjense, y los límites del conocimiento. Es decir, el sujeto tiene como unos moldes, ¿sí? Unas formas, unas categorías, unas estructuras, ¿no? En su mente que le permiten conocer y a la vez no le permiten conocer ciertas cosas. Y entonces hablamos de posibilidades del conocimiento y de límites del conocimiento. Y esto separa naturalmente el conocimiento, el mundo, el conocimiento del mundo en dos partes. Nos queda un mundo escindido, que es el mundo nouménico y el mundo fenoménico. A ver, tenemos al sujeto, ¿sí? Trascendental con sus categorías, ¿no? A priori. Y fíjense, dentro del círculo, ¿sí? El círculo es literalmente el límite del sujeto, ¿sí? Los bordes del sujeto, los límites. Entonces, todo lo que el sujeto puede conocer se llama fenómeno. O sea, todo lo que las categorías a priori le permiten conocer, o sea, todo lo que está dentro de las posibilidades del conocimiento, se llama el mundo fenomenal, el mundo del fenómeno, ¿sí? El fenómeno, que es, como lo llama Kant, la cosa para sí, o sea, para el sujeto. Todo lo que queda por fuera de los límites del conocimiento, o sea, lo que no podemos conocer, se llama mundo nouménico, o sea, mundo fonoménico, mundo nouménico. El mundo nouménico es la cosa en sí. O sea, tenemos por un lado mundo fenoménico, el mundo que se puede conocer, mundo nouménico, mundo que no se puede conocer, mundo fenoménico, el que está dentro de las posibilidades de conocimiento, mundo nouménico, el que está por fuera de los límites del conocimiento. El mundo nouménico es en sí, o sea, es la cosa en sí, nunca voy a saber cómo es, y el fenómeno es la cosa para sí, o sea, para el sujeto, o sea, que sí puedo conocer. Y dentro del noúmeno, Kant identificaba a tres grandes conceptos, que son aquellos conceptos que, según Kant, nunca podríamos conocer, digamos, epistemológicamente, ¿sí? Que son alma, mundo y Dios. Es decir, que podemos tener una idea de ellos, pero no los podemos conocer. Porque, a ver, si habíamos dicho que el conocimiento implica estos tres estadios que habíamos dicho, ¿no? Percepción, entendimiento, razón. Yo no puedo tener una percepción empírica de alma, diría Kant. La puedo pensar, o sea, a nivel de la especulación filosófica, la puedo pensar, pero no la puedo conocer. Lo mismo pasa con la idea de Dios y con la idea de mundo, según Kant, en donde podemos tener la idea de Dios, pero no podemos conocer a Dios empíricamente, ¿sí? Entonces, estas tres ideas, según Kant, estarían dentro del ámbito de lo nouménico. Entonces, mundo fenoménico, el mundo que puedo conocer, y mundo nouménico, que es el mundo que yo no puedo conocer. Y de alguna forma, acá voy a dejar de compartir pantalla, de alguna forma, la teoría kantiana es una teoría muy determinante de lo que es la teoría del conocimiento, porque va a marcar el trayecto de la epistemología a partir de eso. Y de hecho, si conocen un poco de epistemología, van a ver que después están los post-kantianos, ¿sí? Y todo el debate que se genera luego de eso, porque es una teoría del conocimiento que a la vez, si bien hizo una revolución copernicana, es decir, posicionó al sujeto como el punto de partida para poder entender, conocer el conocimiento, ¿no? También más allá de conocer el mundo, pero conocer cómo conocemos. Además, abre de alguna forma todo un campo de
cuál es realmente la relación que tiene el sujeto con el mundo, ¿no? Cuáles son los límites del conocimiento, a la vez que cuáles son las posibilidades del conocimiento. De alguna forma, me parece que incluso hoy en día, donde, bueno, pueden predominar líneas más pragmáticas de la epistemología, más realistas de la epistemología, hay algo todavía de la teoría kantiana que de alguna forma siempre aparece y reaparece cuando tratamos de entender lo real, ¿no? Porque cada vez que tratamos de entrar en contacto con el mundo, nos damos cuenta de que ese contacto siempre está mediado por nosotros. Ese contacto, toda experiencia y todo conocimiento del mundo no puede ocurrir por fuera de nosotros. Siempre eso, el conocimiento siempre es el conocimiento de alguien. La experiencia es siempre la experiencia de alguien. Entonces, la pregunta por el ser del mundo siempre tiene que estar antecedida por la pregunta por la subjetividad, porque ahí están las condiciones de posibilidad de conocer el mundo. Y con esto, y bueno, bastante puntuales, de hecho, como habíamos dicho, tenemos ahora una sesión, ¿sí? Libre de preguntas, dudas, cuestiones, comentarios que tengan en relación a la presentación, ¿sí? Así que estaré encantada de responder y de ver las preguntas. Pueden levantar la mano, como ya están haciendo algunos de nuestros compañeros, y si no, también lo pueden escribir en el chat si también tienen alguna pregunta. Bueno, yo voy a empezar. Alessandro, creo que estabas primero. Sí, profesora, buenos días. Una consulta. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Bueno, a ver. ¿Qué es el conocimiento? Sería una pregunta que responderíamos de acuerdo a que la respuesta cambiaría básicamente de la escuela de pensamiento que tuviéramos, ¿sí? Entonces, tendremos que posicionarnos un poco desde ahí. Pero el conocimiento sería el nivel de, un poco en términos generales, el nivel de aproximación que yo puedo tener de un objeto, es decir, ese contacto, el nivel de contacto entre el sujeto y el objeto. ¿No? ¿Se acuerdan ese esquema grande que habíamos visto al principio que decía, ¿es posible el conocimiento? ¿No? Y los escépticos decían que no, y bueno, digamos, el esquema terminaba ahí, ¿no? Pero si yo digo que es posible el conocimiento, necesariamente ya tengo que entrar en ver la relación del sujeto y el objeto. Pero la definición de conocimiento también dependería básicamente de la beta, ¿sí? Que tomáramos. Ok, gracias, profesora. Sí, Gerson, Julio. Hola, Mane, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, yo quisiera hacer preguntas en realidad de todo, sobre Descartes, sobre Hume, sobre Kant, pero me voy a quedar con Descartes y quizás con Kant. Cuando se dice que Descartes pone primero a cogito y lo identifica como yo pensante, eh, yo tenía, bueno, cuando me adentré a ese estudio, empecé a escuchar pues precisamente yo pensante, el yo pensado, y la verdad que me hacía todo un mundo. ¿No? Porque él identifica a yo único como yo pensante, pero yo pensante, si es la conciencia, y la conciencia es lo pensado de mí, yo no sería yo, sino un pensamiento de yo, o sea, lo que pienso de mí, ¿no? Sería el yo pensado. Pero en el yo pensante, que es el cogito, es como si fuera la conciencia que piensa, pero en sentido estricto, y aquí tal vez mis preguntas van por el tema de la mente, la conciencia piensa, porque yo entiendo que yo tengo un alma y esa alma tiene dos potencias, el intelecto y la voluntad, y que ese intelecto, bueno, hay una conciencia ahí que es como los ojos del intelecto, el que se da cuenta de todo, pero no sé si es, o sea, ¿qué es esa conciencia? ¿Es un pensamiento en sí o qué es lo que es? No es lo que piensa en sí, ¿no? Porque lo que piensa, ¿quién es? Es el alma, entiendo yo. Bueno, más o menos tengo esa duda, no sé, tal vez me sirva entender la relación entre alma, razón y conciencia, ¿no? O intelecto también. Ujú. A ver, esos tres conceptos son válidos, pero específicamente en cómo escribe Descartes, a ver, si nos referimos a Descartes, tendríamos que ver cómo él aborda el tema, ¿no? Descartes no habla de conciencia específicamente, ¿sí? Habla de un acto del pensar que es el cogito, que es el yo pienso, ¿sí? A través del cual a él se le revela, como decíamos, ¿no? A través de esa luz natural se le revela a él esa verdad que es el hecho de que él duda, entonces piensa, entonces existe. En la etapa del... Porque, a ver, nosotros estamos viendo con nuestros conocimientos contemporáneos
leyéndolo a Descartes hace 400 años, en donde todavía no había una distinción muy fuerte, incluso muchas veces en los términos, ¿sí? De hecho, Descartes, por ejemplo, tampoco habla de subjetividad. Descartes habla de una res cogitans, o sea, de una sustancia pensante, ¿sí? Y habla de un cogito, o sea, de un yo pienso. Pero Descartes ni siquiera, o sea, aunque sea el padre de la introducción de la subjetividad en la historia de la filosofía, Descartes no habla de sujeto y de subjetividad, ¿se entiende, no? Eso es nosotros haciendo una hermenéutica de la filosofía cartesiana, pero digamos verdaderamente, porque Descartes empieza a un filosofar desde sí mismo, pero creo que, a ver, leyendo con nuestras terminologías y tratando de identificar conciencia, subjetividad, espíritu, alma y todas estas cuestiones, deberíamos leer a Descartes y cómo Descartes lo escribió en su momento, ¿sí? Es decir, Descartes habla, obviamente que habla de una cosa pensante, ¿sí? O sea, como un espíritu pensante lo podríamos pensar así, ¿sí? Pero no distingue en ese sentido entre, digamos, conciencia, ¿no? Y todas estas determinaciones que tenemos nosotros hoy en día. Ibas a hacer también una pregunta sobre Kant, Sí, también la puedes hacer, yo solamente agrego una cosita más. Con Kant pasa un poco lo mismo. Yo creo que las preguntas que se hacía Kant en el siglo XVIII acerca de, bueno, deben haber una serie de estructuras en la mente, que etcétera, etcétera, hasta quizás tengan relación con lo que nosotros hoy conocemos como neurofisiología, como psicología, como fenomenología, es decir, las preguntas que se hace Kant en su momento todavía ni siquiera tiene el vocabulario completo para poder verlas, ¿no? Esto es algo que yo, de hecho, mucho tiempo después me hice esta pregunta que decía, es que claro, nosotros estamos tratando de leer a Kant con toda la especialización de las ciencias que ya tenemos hoy, y Kant hace 300 años hacía unas preguntas que, claro, parecían un poco inconsistentes, pero porque todavía no había tampoco conocimiento específico de muchas de las áreas sobre las cuales Kant se estaba haciendo la pregunta, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, cuando volvemos a los autores y los leemos dentro del contexto en el que escribían, con las palabras que escribían, con el conocimiento que ellos mismos tenían en la época, ¿sí? Por eso yo personalmente siempre cuando enseño filosofía no puedo no enseñar historia también paralelamente, lo mismo hacemos con el arte y demás, porque uno tiene que entender también qué sucede en esa época, ¿sí? Cuáles son también las determinaciones y las posibilidades de la propia época, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver mucho con, bueno, claramente filósofos antiguos, ¿sí? Pasados. Ahora sí, sigamos. ya. Pero este yo pensante, o sea, si lo vemos desde bueno, actualmente, ¿qué sería en realidad? Sería el alma que piensa, no sería propiamente una conciencia, o sea, ya hablando en términos correctos en realidad, o no sé qué. Es que, a ver, por ejemplo, dependería un poco también de la beta que tomáramos, porque quizás ciertas líneas filosóficas hablen de un alma pensante, pero otras betas filosóficas hablen, por ejemplo, de una conciencia. Otros entenderán la conciencia como una actividad nada más, como casi como un estar vivo del sujeto nada más. Otros lo entenderán como una actividad. Entonces acá se empiezan ya a abrir las vetas dependiendo de Mm, la línea que tomemos, ¿no? ok. Filosófica. Ok, Sí. ya, y mi pregunta con Kant, porque Kant también cierra un poco el tema del conocimiento hacia la realidad, porque nos dice pues que la cosa en sí no la podemos conocer, conocemos la apariencia de la cosa, porque en nosotros tenemos pues ya como que estamos preconfigurados, tenemos unas formas de espacio y tiempo, y encima tenemos las categorías después, ¿no? Que primero todo ingresa, los datos desordenados, se podría decir, ingresan a nosotros a través de la sensibilidad, las ordenamos conforme a las formas de espacio y tiempo, y luego aplicamos sobre ellos las categorías. Pero, o sea, me parece que me lleva a un escepticismo de cierta forma, porque no puedo conocer nada de lo que es real y es contraintuitivo. Pero ¿cómo refutar? Porque en realidad también es verdad que, en cierto modo es verdad, el espacio y tiempo de alguna manera lo tenemos aquí, porque cuando yo me imagino algo, lo ubico en un marco, tengo algo así como que en mi mente hay un espacio. Entonces, por eso es que él dice, ¿no? Ya, todo está en nosotros, ¿no? Y igual el tiempo con mis pensamientos, ¿no? Ubico algo antes, después, en fin. Eh, pero ¿cómo refutar, por ejemplo, el tema de estas formas, ¿no? De espacio y tiempo, y que en realidad sí hay espacio y tiempo fuera de mí?
Lo único que se me ocurre es darle también prevalencia a mis sentidos, ¿no? Porque mis sentidos es lo que me dice que hay algo fuera de mí. Pero no sé si hay algo más trabajado sobre eso. Perfecto. Bueno, esto nos daría para un debate larguísimo porque aparte para mí personalmente es uno de los temas más interesantes de la fenomenología. A ver, y con respecto a la pregunta anterior, solamente quería agregar una cosita más. Por ejemplo, en fenomenología, el ego trascendental podría ser también una reformulación de ese cogito cartesiano, sobre todo como lo reinterpreta Husserl, etcétera, en términos de teorías contemporáneas, dentro de todo contemporáneas, y de los últimos 100 años, por ejemplo, el ego pensante en fenomenología. Ahora sí, volviendo a la pregunta de las categorías y demás, hay algo que es fundamental y que yo en un momento lo mencioné en la presentación, y es que cuando nosotros hablamos de subjetivismo, no se tiene que confundir con el subjetivismo escéptico y relativista. Es decir, cuando nosotros ponemos en el sujeto las condiciones de posibilidad de conocer, no es en mí, en cada uno de ustedes, en el otro, en el tercero, en el cuarto, etcétera. Es decir, casi como si uno hiciera una lectura política de esto, ¿no? Cada uno tiene su verdad o cada uno construye su mundo y demás. Eso definitivamente no es lo que intentaba hacer Kant, ¿sí? De hecho, Husserl, el padre de la fenomenología, tenía una frase que era: el subjetivismo se puede superar únicamente con un subjetivismo universal, que es el subjetivismo trascendental. Es decir, aquello que es común a todos los sujetos. O sea, que yo parta del sujeto no necesariamente implica que yo caiga en un escepticismo, porque eso sería más, de hecho, es muy difícil diferenciarlo. Yo siempre por eso hablo de un subjetivismo en minúscula y de un subjetivismo en mayúscula. O sea, el subjetivismo en mayúscula sigue siendo un universal, es lo que es común a todos nosotros. De hecho, ¿por qué Kant hablaba del espacio y tiempo como las grandes categorías sintéticas? Porque son comunes a todos nosotros. O sea, nosotros ahora en esta sesión, hombres y mujeres en China hace 500 años, ¿sí? O no sé, la sociedad francesa de hace 50 años, todos perciben en un espacio y en un tiempo. Es decir, eso va independientemente de la época, de la cultura, ¿sí? Del tiempo, del contexto, de lo que fuere. Porque eso es una prefiguración y una configuración a priori de la especie humana, ¿sí? Entonces ahí estaríamos en un subjetivismo, pero que busca lo que es común a todos los sujetos. No subjetivismo en el sentido de yo nunca, cada uno va construyendo su realidad o si la realidad es una cuestión relativa y demás. Um, no sería escéptica en el sentido de que sí marca condiciones de posibilidad. Y de hecho ahora les comento cuál es por así decirlo, lo preguntabas en un momento, Jorson, como, bueno, cuál es la solución a esto o qué se puede hacer con esto, ¿no? Um, Primero, con Kant no hay un escepticismo en el sentido de que, pero hay un fenómeno, que es el que puedo conocer. No es que Kant dice yo no puedo conocer nada. Dice, bueno, yo conozco lo que puedo conocer, o sea, literalmente lo que mis condiciones de posibilidad me determinan. Con la fenomenología, y a mí me parece que esta es la formulación interesante en cuestiones de epistemología, es que la fenomenología, y sobre todo con Husserl, que es el padre de la fenomenología moderna, él dice: me enfoco solamente en el fenómeno, o sea, dejo el mundo como es en sí, porque total, lo único que hay es lo que hay para la conciencia, pero no en el sentido de que el mundo no existe, no en un sentido de solipsismo como que lo real no existe y la mente lo crea físicamente, sino que yo solo puedo tener, incluso a través de los sentidos, como mencionabas vos, todo lo que puedo saber, solo puedo saber lo que está en la conciencia. Él dice, en la conciencia no hay diferencia entre ser y aparecer, porque solo hay lo que hay en la conciencia. Y de nuevo, cuando decimos solo hay lo que hay en la conciencia, no significa que este vaso no existe y que toda nuestra realidad no existe y que nosotros vamos caminando y lo vamos construyendo, sino que solo podemos saber lo que se aparece, ¿no? Si esto lo pensamos ¿no? Yo ahora los estoy viendo a ustedes digitalmente, pero yo lo que tengo es el aparecer, ¿no? Estoy viendo la pantalla, cada uno de ustedes, sus nombres, etcétera. Y entonces lo que hay, ya no importa cómo el mundo es en sí, si hay un mundo en sí, si no hay un mundo en sí, lo que importa es que yo siempre tengo fenómenos, o sea, siempre tengo lo que tengo para la conciencia, porque yo no puedo experimentar por fuera de la conciencia. Entonces yo creo que ahí, con la fenomenología, hay como una vuelta de tuerca interesante sobre el tema. De nuevo, podemos hablar horas sobre esto, yo me súper extendería también, pero hay otras manos levantadas.
pero de alguna forma yo creo que lo que me gustaría mucho que se lleven es que cuando hablamos de subjetivismo en epistemología, no se dejen llevar por los mal usos o los usos sesgados que hay del término subjetivismo, que es que cada uno construye su realidad o cada uno construye su mundo y que no hay una realidad objetiva. Es más, el objetivo, por ejemplo, de la fenomenología era ver cómo se constituye la objetividad a través de la subjetividad. O sea, cómo en lo subjetivo están las condiciones para poder construir lo objetivo. O sea que sí hay un entendimiento del objetivo y de que lo real existe. O sea, está ahí. Entonces, lo intersubjetivo sería el objetivo en ese aspecto, si se entiende. O sea, lo común a todos los sujetos constituye el objetivo. Pero la relación con el objetivo siempre está mediada por una conciencia. Ese es el tema. Esa es como la verdad apodíctica, ¿no? Que no, o sea, no podemos negar al final. Que es un poco lo que quizás decía Georgson de que es difícil de refutar. Manny, pero una Gerson, última pregunta, pero discúlpame, perdóname que te interrumpa. Tal vez las preguntas, si nos queda un poco más de tiempo, las repreguntas las puedas continuar más adelante porque tenemos a otras dos personas que están levantando la mano esperando. Está muy interesante, creo, la conversación. Pero en todo caso, eh, si quieres, sí, vamos a pasar solo, bastante con, ok, una precisión y ya con eso terminamos para pasar con Kenia, Dale, por favor. dale, sí, nada Manuel. más. Entiendo perfectamente la diferencia entre el subjetivismo mayúscula y el minúscula. Y sí, claro, el objetivo estaría en lo intersubjetivo, pero igual me deja un poquito, un cierto sabor porque es como decir, si no hubiera el sujeto, o sea, si no estuviera yo ahorita viéndote o nadie viéndote, es como, no sé, es como si en la realidad, finalmente, o sea, si no hubiera un sujeto, es como decir que algo no es como lo estamos viendo, ¿no? O sea, ¿cómo lo explico? No sé, ok, entiendo, no hay un sujeto, pero es como decir, bueno, yo, por ejemplo, es como decir que en la realidad yo no sería así, como con una cabeza, con mis brazos, con esta capucha, no sé. Y básicamente como que deja todo, o sea, claro, ya no sería objetivo, ¿no? Como si no dependiera, como si algo ya no dependiera del sujeto, pero acá sí, ¿no? Algo así me deja ese sabor de boca, el tema del trascendentalismo de Kant, no sé. Yo respondo entonces con una frase y pasamos a las siguientes preguntas. Y bueno, yo como les comenté, el que avisa no traiciona son temas de los cuales podemos hablar muchísimo porque son realmente temas que constituyen el corazón también de la propia epistemología, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar solamente con una frase. El trascendentalismo y este tipo de corrientes filosóficas no es que dicen que el mundo no existe si yo no lo veo. Lo que no existe es eso como sentido si no hay un sujeto. O sea, el mundo existió antes de que existan sujetos y seguirá existiendo si nosotros no estamos. Existe físicamente, está ahí. Pero no existe, o de alguna forma vuelve a existir como sentido cuando hay un sujeto. Podríamos decirlo así. Como que se vuelve a crear, pero ahora como sentido dentro de una conciencia. Ahora sí, Kenia y después Martín. Y bueno, si hay más preguntas y llegamos, sería genial. Buenos días, profesora. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta va relacionada a un poco de la metafísica, el tema de la verdad, respecto a al cuestionamiento que hizo mi compañero Alexandra de qué es el conocimiento, porque usted dijo que la metafísica nos daba como estos principios para que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería saber es si el conocimiento está tratando de conocer la verdad o exactamente qué es lo que queremos conocer, ¿no? Y esto a la vez me viene a la mente de que en caso de que nosotros queramos conocer ese tema de la verdad, eh, con el tema de Nietzsche, porque Nietzsche había dicho de que no podemos conocer la verdad porque a través del lenguaje nosotros igualábamos lo no igualable de las cosas, de estas esencias, y a nosotros, al nosotros utilizar el lenguaje estaríamos creando como toda una metáfora y no podríamos acercarnos a la verdad. Entonces, como nuevamente, la metafísica nos da estas condiciones para conocer y no sé si es conocer la verdad. Y en caso de conocer la verdad,
¿cómo puedo de repente refutar tal vez lo que dice Nietzsche o de alguna manera si tiene algo de sentido? No sé si me podría direccionar un poco a lo que he estado viendo porque no quisiera tener una idea fuera o de lo que usted quería realmente transmitir. Ujú. A ver, claramente nosotros deberíamos intentar buscar la verdad a través del conocimiento, ¿sí? Porque lo que se quiere conocer es la verdad de lo que uno investiga. Esto un poco como vieron con Descartes era evidente, se quería llegar a la verdad del objeto, ¿sí? A la verdad primera sobre la cual construir las ciencias. En Kant también era lo mismo, aunque Kant después diferencia lo que yo después no puedo conocer, pero hay una idea de verdad que acompaña siempre la idea del conocimiento. Si no, ¿qué conoceríamos? Tendríamos siempre como apariencias, ¿no? Lo que pasa con Nietzsche, yo estoy aquí como súper resumiendo, pero lo que pasa con Nietzsche es que Nietzsche es uno de los, por así decirlo, los padres de la crítica a la metafísica, ¿sí? Porque Nietzsche va a decir la famosa frase que todos seguramente conocemos, que es no hay hechos, hay interpretaciones. Es decir, no hay una verdad, hay interpretaciones. Cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, es otra forma de decir que lo que muere es la verdad. Porque Dios era la verdad en mayúscula, y si yo digo que no hay Dios, digo que no hay una verdad. Y ahí se empieza a deconstruir el paradigma metafísico moderno. De hecho, Nietzsche es uno de los tres grandes filósofos de la sospecha, ¿no? Maestros de la sospecha, como lo llama Ricoeur, en donde se empiezan a deconstruir esas grandes ideas que provenían de la modernidad. Entonces, ¿por qué Nietzsche declara algo como eso? Porque está en una época donde ya empieza a haber una crítica a la metafísica como, por así decirlo, camino a la verdad. Es decir, ya es insostenible ese paradigma cuando escribe Nietzsche. Es insostenible, pero desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la epistemología moderna. Ya no puede haber el sujeto, no puede haber la verdad. ¿Sí? Todas son construcciones metafísicas, apariencias que, bueno, son ilusorias. Entonces, interpretarlo a Nietzsche desde el momento en el que escribe Nietzsche y claramente cuáles son las implicancias y el discurso filosófico de base, ¿sí? Que hay ahí. Y antes de pasar a Martín, que tenías la mano levantada, Magda, no sé si podremos agregar unos minutos más porque también perdimos unos minutos con el tema del micrófono y bueno, me parece que vale la pena, si se puede. Igual pasemos con Martín, te vamos escuchando y bueno, esperemos que Magda nos dé unos minutos más para compensar el tema que tuvimos con el micrófono. Sí, Martín, te escuchamos. Hola profesora, muy buen día por acá, no sé dónde estará, igual le deseo los mejores parabienes. Mi consulta era, y usted habló sobre la escolástica y sobre esta escuela clásica de pensamiento, antigua de pensamiento, y mi pregunta era, ¿cuánto había de continuidad de eso en la modernidad? Porque mencionó que en la metafísica Aristóteles hablaba del hipokein, ¿no? Y eso no sé si con Descartes, pero sí en la modernidad eh, hay una transustanciación, por así decirlo, donde ya eso ya no es el ser, ya no es lo principal, el fundamento, sino el sujeto, ¿no? Y yo pregunto esto porque hay un artículo de Calviteri Fabio, que el título es Lo que Einstein le hubiera dicho a Aristóteles a propósito de la dinámica y la cosmología. Y él habla, pues, bueno, su conclusión, porque no me voy a poner a leer todo esto, es supuestamente hace un desarrollo y concluye donde Einstein imaginariamente, supuestamente habla con Aristóteles y le dice Einstein a Aristóteles, usted tiene razón, el universo físico es esférico, espacialmente cerrado. También es un todo material que prescinde de un soporte espacial independiente y efectivamente tanto la caída de los graves como el movimiento de los cuerpos celestes se entiende bien como movimientos naturales. ¿Cómo puedo presagiarlo? Y yo lo digo eso con base a la pregunta, o sea, ¿cuánto hay de ruptura con el mundo antiguo, medieval, escolástico y cuánto hay de continuidad? Ujú. De la antigua La Grecia al... medicina que tienen que tomar, Derek. A ver, hay otro micrófono encendido. Entonces, perdón, la continuidad de la antigua Grecia a la escolástica o de la escolástica a la modernidad, es la pregunta. Es básicamente de todo lo que hay en la escolástica, la modernidad. Ok. Bueno, la escolástica tiene más en común claramente con la aristotélica, ¿sí? Porque todo lo que es la epistemología en la Edad Media parte de la base de Aristóteles,
¿sí? Entonces, sigue siendo una metafísica del ser. O sea, el hipokeimenon, etcétera, los principios para entender lo real están en las cosas. Es una metafísica del ser. O sea, yo para entender lo real tengo que ir al ser. Súper resumidos, la parte del slide que vimos, metafísica del ser, a la metafísica de la subjetividad. Porque en la modernidad, yo si quiero explicar el ser, tengo que explicar primero a la subjetividad, porque en la subjetividad están los principios para poder entender a lo real. Entonces pasamos de una metafísica del ser a una metafísica de la subjetividad. Y se toma como punto, digamos, emblemático la filosofía cartesiana. ¿Sí? El famoso ego cogito, ego sum, que ahí, bueno, se pone al sujeto como la plataforma sobre la cual están los principios para poder yo después ir a lo real, que después se consolida todavía más con Kant y con la revolución copernicana. Muy, Genial. muy agradecido, Gracias, perdón. Martín. Gracias. Pasamos con Álvaro. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Profesora, una consulta. Desde la visión de, bueno, no desde la visión de Kant, más bien desde una posición filosófica en cuanto a la epistemología, eh, ¿cuál sería el contraargumento o la propuesta que permitiría, por ejemplo, realizar una labor teológica, ¿no? Ya que, bueno, creo que la mayoría estamos aquí somos creyentes. Entonces, entiendo que desde la visión de Kant sería un poco difícil o hasta contradictorio, ¿no? Poder hacer este estudio de Dios. Pero desde, por ejemplo, he leído un poquito, muy poco sobre Leibniz. Creo que él trata de contraargumentar un poco la visión de Kant, argumentando de que sí hay una relación entre el noúmeno y el fenómeno, lo cual permitiría que sí hay un conocimiento. Pero no sé si hay algún otro autor o si podría desarrollar un poquito más esta propuesta, ¿no? Específicamente en relación a la idea de Dios, Álvaro. Sí, me gustaría, y de repente hacia otras verdades, pero principalmente sobre Dios. Ujú. Bueno, podríamos pensar en un filósofo que de hecho vimos hoy, que es Descartes. Descartes termina justificando la existencia de Dios, o sea, Descartes siendo un racionalista, ¿sí? Racionalista, racionalista, termina justificando la existencia de Dios partiendo de su propia subjetividad. Si se acuerdan, Descartes dice, ¿cómo puede ser que yo, un sujeto finito, imperfecto, tenga la idea de un algo perfecto e infinito? Entonces, o sea, Dios. Eso significa que si yo tengo la idea de Dios es porque existe esa, digamos, ese fenómeno, existe Dios, que ha puesto esa idea de Dios en mí. Porque yo como sujeto finito y mortal no podría haber tenido esa idea, así porque sí. ¿Sí? Entonces justifica, ergo Dios existe, ¿no? Entonces justifica, por ejemplo, la existencia de Dios desde un camino racional. Y todavía más, no solamente desde un camino racional, sino también desde un camino subjetivo porque va hacia adentro a su propia subjetividad para buscarlo a Dios, por así decirlo, racionalmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Descartes hay también una beta interesante de cómo se justifica a Dios desde una perspectiva, digamos, racionalista, incluso desde la propia epistemología moderna. Sí, y en el caso de Leibniz, no sé si podría desarrollar un poquito cuál era su contraargumento a Kant. Ujú. Honestamente, yo Leibniz no manejo en precisión, así que prefiero, digamos, no comentar para, digamos, para no hacer algún desvío o comentar algún error conceptual. Ah, ok, ok. ¿Y algún otro filósofo quizá que haya que de alguna manera pueda darnos un poco más de luces de que es posible, digamos, el conocimiento de Dios? Ahí ya entraríamos en ámbitos, me parece que de teología. Me imagino dónde estarán los argumentos más sólidos, porque después hay otros filósofos que, digamos, hasta hoy tienen teorías que justifican, por ejemplo, de una forma muy interesante la metafísica, ¿sí? De hecho, retomando muchos elementos de Leibniz, por ejemplo, pienso ahora en Dieter Heinrich, un alemán idealista, ¿sí? Que trabaja muchísimos conceptos metafísicos. Eh, y, digamos, sin justificar la idea de Dios, pero sí justificando lo que es el mundo espiritual del sujeto. ¿Sí? Lo pueden buscar, Dieter Heinrich, y me parece que ahí hay ideas interesantes, pero si no, ya creo que
que estaríamos dentro del ámbito de la teología, de lo que es la filosofía de la religión. Ujú. Sí, sí. O sea, mi pregunta era más que todo, bueno, yo estudio teología, entonces creo que en algún momento leí un poco sobre Leibniz y justamente esa visión, digamos, filosófica. Por eso quería ver si hay alguna referencia filosófica que nos da base para el estudio de Dios, ¿no? Puede ser también, recién ahora pensaba, yo no soy así como ardua lectora, pero digamos, he leído y sé que ahí también hay algunos conceptos interesantes que Spinoza, la ética de Spinoza, también aparece una fundamentación de la idea de Dios, ¿sí? Y es toda una ética, digamos, construida a partir de un lenguaje matemático y de axiomas, ¿sí? Y una lectura, como dice el propio título, la ética demostrada desde el orden geométrico, ¿no? Ese libro. Y creo que ahí también hay conceptos interesantes. Listo, muchas gracias, profesora. Gracias, Álvaro. No sé si a lo mejor podemos hacer una pregunta más. Yo recuerdo que había otra mano levantada también. A Y ver, ahora, si alguien tenía una pregunta adicional, podemos hacerla. Todavía tenemos unos minutos más para que puedan resolver su pregunta. sí, gracias, Magda. Yo había comentado, decía, hacer unos minutos más porque, bueno, perdimos unos minutos con el tema del micrófono. Ahí está, Jonel. Eras vos, de hecho, Perfecto, que... perfecto. No, Genial. dale, 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 con todo. Buenos días. ¿Qué tal, Jonel? Muy buenos días, profesora. Me quedó en la cabeza lo que usted dice cuando regresamos a Grecia, ¿no? Los primeros pensadores, a los primeros filósofos. ¿Usted cree que en la evolución del ser humano, lo que es el empirismo, o sea, el conocimiento que se adquiere por la prueba y error, es mucho más importante o es de donde se ha partido todo y no se debe ya, como se dice, descartar ese tipo de empirismo para lo que es ahora en la actualidad los nuevos pensadores? ¿Siempre va a prevalecer el empirismo, la prueba y el error? Ujú. Ah, yo personalmente creo que una mirada exclusivamente empirista es bastante reduccionista y bastante limitada únicamente. Es decir, en ese sentido, me asociaría un poco más al concepto kantiano de decir, bueno, una mirada trascendental es mucho más rica, ¿no? De decir, bueno, empieza por los sentidos, pero no termina ahí. Es decir, hay muchos otros factores que participan de eso. Porque creo que, y la historia misma de la filosofía nos ha demostrado que una profundización únicamente del empirismo nos lleva después al sensualismo, al materialismo, ¿sí? A todo lo que son las corrientes mucho más fisicalistas, naturalistas, materialistas, y que creo que al final tienen una lectura, a ver, funcionan para un tipo de conocimiento de una forma perfecta, pero que para otro tipo de conocimiento terminan bastante limitadas y ahí es cuando hay que abrir, ¿sí? El camino a otras áreas del saber y a otras formas de adquirir el conocimiento para poder completarlo, pero solamente el empirismo creo que sería una lectura, digamos, reduccionista y limitada. Perfecto. Genial, Esa era siempre mi duda. Sí, genial, gracias, Jonel. gracias. Bueno, Magda, me imagino que vamos cerrando ahora. Sí, sí. Bueno, si ya no hay otras preguntas, en todo caso, vamos cerrando por la sesión de hoy, porque con Mane nos vamos a ver nuevamente el próximo sábado que tenemos nuestra sesión sobre estética. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mane. Discúlpanos por los problemas técnicos que hemos tenido. Vamos a ver de solucionarlo mucho mejor para la próxima semana. Y bueno, gracias. Pueden abrir sus micrófonos, muchachos, ahora sí, para poder decirle gracias, despedirnos por ahora y se quedan un Gracias, ratito conmigo profesora. para darles. Gracias, profesora. Gracias, gracias a todos. Realmente ha sido un placer. Espero que les haya sido útil lo que vimos hoy. Sé que es muchísima información, pero espero que realmente se hayan quedado con conocimientos y con conceptos útiles. Así que nos vemos el sábado.